Hola Irene, ¿qué Hola, tal? Qué guapas las dos. hola. Yo que estoy, me ha dicho, me ha dado visto ¿Qué bueno tal? Fernanda, he dicho, estoy muy despeinado y me ha dicho, no, porque vosotras estáis súper bien, pero yo mira, voy con los pelos de loco y aquí estoy como el abuelo de Heidi, cada vez más gruñón y más aislado con dos gatos. En vez de niebla tengo dos gatos. Casa de Bueno, pueblo. como tú bien dices, al final lo importante es el conocimiento, ¿no, Manuel? No sé yo. Sí, Aquí que una me los llama, yo me amigos voy a la están peluquería y todo. sobrevalorados, eso es cierto. Escúchale. Bueno, Irene, ¿tú que estás de pie? De pie, ¿no? Estoy sentada por. Ah, que me da la sensación que estás de pie. Ah, no, Digo, no, no veas. estoy muy es muy sentada. alta. Es que estoy muy. Bueno, yo creo que somos cuatro, ¿verdad? No, no puede entrar nadie más, así que nada. No, Sí, Alejandro, falta Alejandro por entrar y yo he subido los comentarios para ir leyendo un poquillo por si alguien si pregunta o lo Alejandro ya que está sea. dentro, Mari, está Pero fatal. aquí estoy, Mari, ¿no me ves? Estoy Ay, yo no aquí. te veo, Alejandro. ¿Y por qué no te veo? No lo sé, porque creo que el Instagram solo te deja ver tres pantallas al mismo tiempo, Nada, entonces, pues tengo a Manuel en grande encima de mí. Pues yo tengo a todos en el mismo tamaño. Sí, yo también. Pues yo, Bueno, nada, que simplemente eso, que primero agradecerle a Fernanda que ha organizado todo esto y nada, y comentar eso, que estáis aquí o estamos aquí, porque se me ocurrió la idea de hacer un congreso de ayudar a supervivientes de abusos sexuales y cada uno de vosotros, bueno, de diferentes facetas creo que podría ayudar mucho, ¿no? Mari, pues, colabora con Redime, Irene, que es experta en temas del cuerpo somático y Alejandro, pues, que está también mucho en el tema de apoyo a personas del colectivo LGTBI, también con sus propias experiencias. Así que un poco la idea era eso, ¿no? Que hablaran un poco del Congreso y de lo que pensabais cada uno que podíais aportar. A mí me han puesto 3 veces, yo ya estoy harto de verme, pero bueno, así que ya hablaré luego de qué me toca a mí dar en el Congreso. Está también ahí mi amiga, joder, estoy fatal. Bueno, ahora se me saldrá el nombre. ¿Cómo se llama la responsable de México, Alejandro? Paulina. Paulina. Paulina, qué horror. Oye, primeramente, pues un saludo a toda la gente que nos está viendo, que se está conectando de todas partes del mundo. Les agradecemos por su atención de antemano y también a ti, Manuel, por hacer espacio de Parcube y hacer este pequeño proyecto en algo ya grande y algo que, pues, formativo también, porque para allá vamos, ¿no? Eso es lo que Claro. estamos haciendo. Sí, yo pensé el abuso sexual porque me parecía que era uno de los temas de los que se habla más y que yo creo que, no que se sepa menos, pero creo que estamos muy obsesionados con trabajar el abuso sexual, siempre se lo digo a Mari, y para mí lo importante del abuso no es lo que ocurrió, sino quién eres después de él, ¿no? Porque puede haber muchas formas de abuso, pero en este caso estamos hablando del abuso sexual, entonces puede ser una persona resiliente, o puede ser una persona que te abate, o puede ser una persona rencorosa. Entonces para mí lo importante no es tanto qué ocurrió, sino cómo has aprendido a ser tú, ¿no? Gracias o a pesar de eso, a pesar de eso. Entonces era un poco la idea de, por lo menos mi enfoque, quiero hablar de la identidad, ¿no? De cómo nos transforma ese abuso, ¿no? Yo no sufrí abuso sexual, sí físico y psicológico, creo. Lo del físico estoy seguro, lo psicológico también también estoy casi seguro. Pero sí que es verdad que todo eso te hace sentir que el mundo es un lugar donde no puedes confiar o puede resultar peligroso, ¿no? Entonces, uno de los temas que yo tengo que hablar va a ser ese de identidad de las personas que han sufrido el abuso. Y Entonces, me además, gustaría que Manuel, es un aportarais tema, también vosotros. además, un tema muy interesante el tema, lo de la identidad, ¿no? Que como bien sabes, yo llevo muchos años, llevo ya 10 años en la Asociación Redime, que somos, la Asociación Redime, somos personas adultas víctimas de abuso sexual. Y cada 15 días, al final, vamos a grupos GAM, escuchamos muchísimas historias y al final casi siempre es lo que tú dices, ¿no? Ese problema de identidad, ¿quién soy yo después de? Porque veo gente súper capacitada que de alguna forma se quedó en aquel recuerdo, ¿no? De que no podían hacer nada o que no valían o que no podían. Y de esto Irene también puede aportarnos mucho de cómo el cuerpo se congela, cómo el cuerpo se queda en peligro constante y cómo al final tú terminas siendo esa persona o te terminas identificando con esa persona que no pudo hacer nada, ¿no? Y la verdad, y que se culpabilizaba por lo que ocurrió. Así que el tema de la identidad relacionada con el abuso me parece, Manuel, mmm, que es que ahí desde luego creo que está la clave. Ahora, Y darte las gracias por montar esto. me da gracia a ver si me empezáis a dar dinero, que es lo que necesito. Ya Ah, gracias no quiero no, pero es tanto. verdad que hay Ya muchas ya he personas que aborrecido el cariño, el amor y la amistad. Ya ahora solo quiero dinero.
sustituido el amor por el Vale, poder y el dinero. sabes de sobra que no eres así. Bueno, pero lo No, sabes de intento, sobra estoy en que... ello. Yo soy como Gru, mi villano favorito. No, pero lo que No, acaba es de que... decir es muy interesante y ahora Irene seguro que abunda más. Y es como algunas personas, o imaginamos a la persona que ha sido abusada, y perdona por la broma un poco por distender, pero ha sido abusada, ¿cómo se va a quedar paralizada? Y hay algunas personas que le va a ocurrir lo contrario, que no van a poder quedarse quietas, van a estar en una hiperactivación constante, ¿no? A veces algunas personas, por ejemplo, hay muchísimas personas que han sufrido abuso, generalmente lo he visto más en los hombres, que lo que van a hacer es que, ve, aquí me llama un amigo, le corto la llamada. Vale. Mm. Y entonces, si no me paga, no le hablo. Entonces, el tema está en eso, ¿no? Cómo esas personas a lo mejor van a estar buscando sexo constantemente como una forma de calmar la ansiedad y como una forma de sentir que han tenido control sobre lo que ha ocurrido, porque si yo lo provoco, entonces no me lo hicieron. Entonces, son personas que no solo se van a quedar paralizadas, sino que van a estar constantemente en muchas actividades, por ejemplo, el chemsex, ¿no? Ujú. Ujú. Este tema de sexo con tal. Otras personas se van a quedar completamente bloqueadas y van a tener dificultades para poder desenvolverse en la vida o incluso tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo se pueden producir estas bifurcaciones, ¿no? De Claro, hecho, una de y las consecuencias de sufrir abuso es la masturbación compulsiva, ¿no? Es decir, que cómo pasamos de la parálisis al exceso, ¿no? Perdón, Alejandro, que te he cortado, No, es hijo. que no, vamos complementándonos muy bien, ¿no? Esos son nuestros dos extremos, como dice Manuel, ¿no? Estar totalmente colapsados, desconectados o súper conectados, ¿no? Como una manera de un falso control. Y creo que algo que es muy lindo, al menos del trabajo con Parcube, y aquí me atrevo a decir justamente porque estamos hablando de identidad, que si de pronto no se trabaja esta parte, si no se da como esta nueva identidad o esta posibilidad, casi ninguna técnica va a servir de procesamiento de información, etcétera, si primero no se le da esa posibilidad de lo que puede ser y esa psicoeducación que nosotros damos mucho. Pienso en los hombres, ¿no? Que va a ser el tema que me va a tocar a mí abordar. Hay algo que me gusta mucho decirle, la traición del cuerpo, y pasa que muchos hombres son víctimas de abuso sexual. eh, Traen una defensa muy alta sobre esa reacción corporal que no tiene nada que ver con quién ellos son realmente. Pero esa defensa la han incorporado como si fuera su identidad y ahora es súper difícil. Y viene porque, no sé, ¿no? Ya trabajaron con esta técnica, que con esto, pero no sale, ¿Te no acuerdas, sale. Alejandro, cuando estuvimos en Ciudad de México y aquel chico que era una persona que era homosexual y había sido abusado? Y él tenía miedo de que lo desearan. Tenía 35 años y buscaba pareja, quería tener pareja, pero cuando lo deseaban se asustaba de tal modo que no se relacionaba, claro. Entonces tenía una lucha enorme entre su necesidad como adulto de tener pareja y como su necesidad disociada de un niño que tenía miedo que lo desearan porque eso era peligroso. Y me acuerdo que yo le dije una frase que me gustó mucho, que le dije, a la casa del amor se entra por la puerta del deseo, ¿no? Mm. Y qué bonito, Totalmente. ¿no? Poder reconciliar eso de que me ocurrió cuando era un niño como un adulto. Y yo no sé, Alejandro, si tú discrepas, pero yo he encontrado a muchos pacientes que son homosexuales que han tenido abuso. Y yo creo que también el abuso puede afectar a la identidad sexual, ¿no? No sé qué opinas tú. Claro, esa es una de las cosas. De hecho, hay tres poblaciones que son las más vulnerables de hombres de sufrir abuso sexual y una de ellas son pues los niños homosexuales, sobre todo los más afeminados, pero también los hombres en situación de guerra, de conflicto de guerra. Es otra situación. Entonces, creo que lo que pasa con muchos, al menos si la población tanto heterosexual y homosexual, es que muchas veces la propia preferencia sexual, no la orientación, la preferencia sexual está muy distorsionada o muy confundida porque no se ha como separado bien qué es lo del abuso y quién realmente soy yo, ¿no? Y como hombres, pues tendemos a tirarnos a la compulsión, la testosterona nos ayuda mucho, entonces, Bueno, sacamos también el mucho de sexo como munición. un arma de poder, ¿no? Tanto con hombres como con Claro, mujeres, ¿no? Me acuerdo cuando yo leía que en la Segunda Guerra Mundial los rusos entraron a conquistar Berlín en 1945, violaron a todas las mujeres, y es literal, entre 5 y 99 años, en Prusia, a todas. O sea, iban violando a todas las mujeres que iban encontrando. Y era también una forma de someter a la población, ¿no? De humillarla o de tal, ¿no? Y en muchos casos de guerra se produce la violación o el abuso de un hombre o en situaciones de bullying en los colegios. Muchos hombres abusados han sido por otros hombres como una forma de ejercer poder, no es ni siquiera un deseo, una atracción sexual, ¿no? ¿cómo están Irene y Mari escuchándonos? Bien, bien. Yo, lo que habláis, ¿no? De la identidad, cómo la identidad al final nace, ¿no? O se ancla también a nivel somático, ¿no?
de quién soy a un nivel muy de ínsula, ¿no? Como tú, Manuel, muchas veces dices, ¿no? A nivel de quién soy yo, ¿no? Entonces, claro, obviamente yo también en este sentido veo mucho, bueno, efectivamente al final es el sistema nervioso el que está ahí en juego, ¿no? Más allá de lo que pasó, al final cómo se ha cableado ese sistema nervioso para sobrevivir a eso que pasó, ¿no? Y desde ahí la importancia de poder entrar con herramientas, ¿no? Y una visión corporizada, ¿no? De todo esto. Sí, pues yo siempre digo que la sensación y la emoción son siamesas, ¿no? Porque son diferentes, pero siempre van juntas, van unidas, ¿no? Entonces, primero sentimos y después interpretamos, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo es muy importante porque lo primero que te va a ir es una sensación, luego va a seguir una emoción, luego va a haber una interpretación de eso que estoy sintiendo y de eso que creo que tal, ¿no? Y cómo lo dirijo, ¿no? De hecho, tengo entendido que el 80% de los abusadores, hombres, han sido abusados a su vez anteriormente, ¿no? Y yo creo que esa rabia que sienten, ¿no? Esa sensación de ansiedad, de malestar, la usan abusando de otros, ¿no? Como una forma, y vuelvo a lo mismo, ¿no? De sentir poder o de sentir control, ¿no? Sobre lo que siento y sobre los demás, ¿no? No me siento amenazado. Si puedo controlar, puedo agredir a los demás, entonces no me siento amenazado. Y son reacciones que son al cuerpo, a la sensación, como una forma de sentir seguridad, ¿no? Para los... Y luego también están, por ejemplo, los hombres que son víctimas abusados y ahora tienen esta fobia al impulso, ¿no? Que hay un miedo excesivo a que ellos sean perpetuadores, entonces están súper hipervigilantes de su conducta sexual y no disfrutan para nada, ¿no? Es difícil en muchas personas, muchos hombres, pues también el pedir ayuda, el hablar, el vulnerarse lo tienen muy asociado con lo femenino, ¿no? Y también la hipersensibilidad o la poca sensibilidad que queda después del abuso, también, ¿no? Lo tiende a rechazar. A mí por eso me gusta Parcube y su trabajo con las fobias porque creo que eso es lo que nos permite ir pendulando poco a poco, despacito, de lo superficial a lo profundo, de afuera hacia adentro, estos temas sin abordarlos agresivamente, pero muy puntualmente. Claro, es que no podemos olvidar que el 80 al 90% de los abusos se produce por una persona conocida y que queremos. El abuso, mi ponencia, una de ellas, si no recuerdo mal, porque se me van olvidando las cosas, es sobre la personalidad de los abusadores. Y es porque hay que Sí, entender la a los última, la monstruos. Pensé guillotina. llamarle entender a los monstruos, ¿no? Pero, bueno, aunque dentro de ese monstruo hay un niño herido, pero no deja de ser un monstruo. Y, y cómo ellos, exactamente como tú dices, ¿no? Sienten como esa energía que tienen que liberarla y que se manifiesta en el control. Y me contaba De Mari que hecho, últimamente estáis notando que hay muchas mujeres, ¿no? Que están abusando también. Estáis empezando a encontrar sí, muchos sí. pacientes o supervivientes de abuso, como gusta decir vosotros, que han sufrido abusos por parte de mujeres también, ¿no? Sí. Y luego otra de las cosas hablado de lo del monstruo que estás diciendo un poco, hay muchísimas personas, un tanto por ciento bastante importante, en todos estos años que llevo escuchando relatos e historias, que también han repetido patrones. Entonces, muchas veces los grupos GAN, tenemos hablar de eso un poco, ¿no? Porque al final también es normal repetir en la infancia quizás un patrón, ¿no? Y muchas veces hay personas que se preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia, no, de ser un abusado a repetir un patrón? Yo siempre les digo lo mismo, yo no conozco ningún abusado que esté en la asociación, ni esté haciendo un proceso psicológico, ni esté haciendo un proceso con él mismo, ni esté intentando al final repararse y ayudar a otros a repararse también, ¿no? Y como al final ese introyecto de ese monstruo de alguna forma también hace que muchas personas repitan ese patrón. Y eso me lo he encontrado mucho a lo largo de todos estos años, esa confusión un poco o esa sensación de culpa por haber repetido quizás el mismo patrón en un momento puntual de lo que te hicieron a ti. ¿Pero tú no crees que si yo siento fragilidad, puedo odiarme a mí mismo? Pero también voy a odiar a otras personas que sean frágiles, que me recuerden esa fragilidad y por lo tanto voy a tratar de destruirlo porque son un espejo donde me miro y veo mi propia debilidad o mi propia fragilidad, ¿no? Y también entiendo que a veces el ambiente, había una frase que tú dijiste una vez, no sé de quién será que tú, pero la frase esa de que a veces para sobrevivir a un monstruo te tienes que convertir en otro, ¿no? En algunas ocasiones. Por eso hay muchas personas, sobre todo eso lo he visto también con los hombres, ¿no? Hay mucha agresividad. Y creo que al final, cuando uno es pequeño y vive en ese tipo de ambiente, ya no solo de abuso, cuando hay abuso sexual, también estamos hablando, yo encuentro muchos casos con violencia también, ¿no? Violencia física, ¿no? Y al final creo que es inevitable que en algunos momentos, de alguna forma,
intenta uno defenderse quizás de una forma que tampoco es apropiada, ¿no? Y yo lo que veo esa confusión es la identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? Porque si yo en un momento dado he repetido ese patrón con otra persona, ¿a qué me diferencia a mí de un abusador? Y yo siempre digo lo mismo, que no conozco ninguno que esté haciendo un proceso y que no conozco a nadie que esté intentando ayudar a otras personas y realmente al final, y eso más me gustaría que tú, que, que pudieras explicar un poquito eso, ¿no? Porque una de las cosas que yo veo mucho es que los sobrevivientes de abuso sexual sienten mucha culpa por haber repetido un patrón. ¿Qué le dirías tú? Y sobre todo le pasan sobre todo a muchos hombres. ¿Qué le dirías No, tú? no lo sé, yo primero querría ver si ese patrón es real o no, o sea, quiere decir que realmente están actuando de ese modo. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás teniendo relaciones sexuales con personas menores de edad? ¿Estás teniendo relaciones sexuales de una forma No, libre? no, me refiero que cuando en la época que vivieron el abuso, es decir, tú vives un abuso con 8 años, tú repites ese patrón en un momento puntual con otro niño. Es que yo creo que hay que entender dos cosas. Una, se tiene conciencia de que el abuso ha sido un abuso, es decir, la conciencia de la sexualidad se adquiere bueno, ahora ya cada vez más jóvenes, ¿no? Pero se debería adquirir más o menos en la adolescencia con unos aprendizajes determinados. Entonces, muchos niños que han sido abusados, ellos no saben que eso es sexo, ellos creen que eso es cariño Y que es un juego. y que es un juego. Entonces, los circuitos, piensa que el sexo sí está en los reptiles, pero el afecto, el apego o el juego no están en los reptiles, están en los mamíferos. Entonces, los circuitos más evolutivos, más recientes, como son el juego o el afecto, están montados sobre otros circuitos más primitivos que son la sexualidad. Por eso cuando estamos con un adulto, hacemos exactamente las mismas cosas que estamos con un bebé. Le besamos, le tocamos, le acariciamos, le hacemos cosquillas, pero no hay contacto de los genitales. La única diferencia que hay en el afecto entre adultos en una conducta sexual y el afecto entre niños o incluso entre amigos es el contacto de los genitales. Entonces, los circuitos se construyen desde ahí. A partir de ahí, las confusiones pues, son fáciles. Y entonces, claro, estos niños, cuando ellos se relacionan con otros niños, la forma que muchas veces van a tener de relacionarse va a ser con esa sexualidad. En otros Y te casos, agradezco, Manuel, que lo aclares porque hay muchas personas, que ojo, que lo quiero aclarar, que yo estoy hablando de niños pequeños, entre 8, 9 y 10 años, que le sufren un abuso y repite ese mismo patrón en un momento puntual porque piensan que es un juego, porque buscan afecto, como estás diciendo. Estoy hablando de niños, no estoy hablando de adultos, que quiero aclarar eso, ¿no? y Y me termino y agradezco, dejo te hablar a agradezco que lo Alejandro y a aclares. Irene, que si no acaparo. Y No, no, lo no, otro no. es que Es que pueden establecer una relación de poder. Es que para mí las relaciones de poder son fundamentales. O sea, las relaciones de poder son fundamentales entre varones y entre mujeres. De forma diferente, cada uno lo consigue de una forma diferente. Pero los varones también. Entonces también, a mí, yo tuve miedo y me plegué y eso funcionó. Por lo tanto, si yo quiero que alguien se pliegue, le voy a hacer que tenga miedo. No voy a entrar en un juego de gano-gano, como sería un juego cualquiera de jugar a sheriff o a los videojuegos o a lo que juegan los niños ahora. No, es un juego de poder, donde yo he sido un perdedor, pero ahora ya puedo jugar a ese juego, ha funcionado conmigo. Yo he tenido miedo, he hecho lo que ha querido, por lo tanto voy a someter a otro para que yo gane y haga al otro lo que yo quiera. Obviamente, esas conductas en niños no son reflexivas. Eso, No hay una eso es lo que... conciencia de que eso esté bien o esté mal. Hay un enactment, una acción, ¿no? Cuando llega la adolescencia, ahí sí va a empezar a haber una reflexión y ya puedo empezar a decidir por mí mismo si quiero seguir perpetuando eso o quiero modificarlo. Y hay una edad en la cual ya tienes 20 años. A mí me molesta mucho cuando hablamos de apego o hablamos de la infancia. Es que, claro, por culpa de... No, y volvemos a la identidad, ¿no? Eso que te ocurrió es terrible, nunca tuvo que ocurrir, pero tú también tienes los recursos o tienes que tener los recursos Claro, para poder modificarlo. No escudarte de algo que pasó hace 30 años para justificar ahí ahora está. todo lo que estás haciendo mal, ¿no? Pero sí que hay que entender esto. Se puede producir una conducta repetitiva. Un paciente me contaba eso, ¿no? Que su amigo intentó violarlo, pero vamos a jugar al trenecito, claro, digo, es que me da a mí que es la forma que le habían dicho a él de jugar. Porque esa expresión de vamos a jugar al trenecito, intento penetrarte con 10 años, eso lo ha aprendido en algún sitio. En Claro. otros casos son niños que no van a tener la capacidad de reflexión de entender que eso que están haciendo está mal. Pueden intuirlo muy lejanamente, pero no tienen la capacidad de poder analizarlo, tal, como si podría ya hacer un adolescente. En la adolescencia, en ese momento que hay dos cosas que vuelven loco a adolescente, que es sexo y poder. La adolescencia es Juego de Tronos. Ahí sí pueden ya de una forma más consciente usarlo como una arma de poder para conseguir someter a los demás, sí. Pero hay que entenderlo desde ahí. Obviamente, todos hemos hecho muchas cosas mal cuando teníamos cierta edad. Otros habrán hecho cosas mucho peores, pero obviamente pues vamos creciendo, todos vamos creciendo y vamos aprendiendo, ¿no? No podemos seguir
se tiene culpable, lo que hicimos con 7 años, ¿no? Incluso a veces cosas muy graves. Claro. Tenemos una pregunta de Espacio Plenamente. Nos dice, ¿cuál es la proyección de la recuperación en terapia? ¿Esta varía según la edad o género o no tiene nada que ver? No sé, Irene, si tú quieres comentar algo. Sí, yo quería decir, antes de pasar a esto, con respecto a lo que estabais comentando, ¿no? Que estamos hablando como de un abuso muy explícito, ¿no? Pero yo también encuentro en muchísimas personas una sensación de abuso, por ejemplo, en lo que han sido sensaciones corporales de distintos tipos de contacto. O sea, el toque, eso que estáis diciendo, ¿no? Que en la infancia sí que creo que hay discriminación entre el tipo de contacto que se le da desde al bebé hasta un niño de 3, 4, 5 años, ¿no? Donde yo veo que de adultos llegan a conectar con memorias muy somáticas de sensaciones que no son quizás recuerdos explícitos de que algo pasó, como muy, que no se puede, no hay una narrativa no formada de esto, son más como fragmentos Sensación de sensaciones donde el contacto, el tacto fue no desagradable. desagradable, ¿no? Incluso la persona puede llegar a ser incluso un gesto de repugna, de De asco. asco. Y a veces viene en formato de sueños, ¿no? Hoy mismo he tenido una persona en una sesión que había soñado con que el padre se acercaba de una forma. Yo no recuerdo que mi padre, me decía, yo no recuerdo que mi padre, aunque mi padre llegaba a casa borracho. Y me consta que con mi madre decía ella que probablemente sí que hubiera, dice, pero yo no lo recuerdo, ¿no? Entonces, a mí todo esto también me lleva a que el abuso es mucho más extenso de lo que a lo mejor podemos a veces concretar con algo como muy episódico en el tiempo, que esto también es abuso, ¿no? Pero que creo que hay mucha sutileza en esto de Bueno, yo creo que la palabra abuso viene del latín y es hacia el uso, es decir, es la sensación de que me están usando. ¿Cuál es la diferencia que yo le haga cosquilla a una niña o le toque los genitales? Las dos cosas le van a gustar a la niña, pero en una estamos pensando en los dos, en el bienestar de los dos, y en la otra solo estoy pensando en el mío, ¿no? Entonces, la sensación de que soy un objeto, soy algo que se puede usar y que es prescindible y que no es importante. No estás pensando en mis necesidades, solo piensas en tus necesidades. Y a veces eso se descubre ahora o se descubre mucho más tarde. Más allá de eso, pues sí, uno puede estar durmiendo con sus padres ponerse a hacer el amor, el niño se da cuenta y queda traumatizado. Y los padres, pues a lo mejor son un poco tontos y no se han dado cuenta, ¿no? No lo han hecho con mala intención. En otros casos, puede ser pues eso, una mirada que la niña puede sentir como incómoda, o el padre que ve a la niña adolescente y de pronto ve que tiene pecho y tú no puedes evitar a lo mejor sentir deseo, y la niña nota esa mirada y le produce asco, en fin. Yo creo que hay muchos grados, también hay que ponerse un poco... Me da miedo a veces cuando vamos a las sensaciones y le damos demasiado validez, ¿no? Y ya, bueno, eso es un abuso y vamos a descubrir el abuso. Eso también me da miedo, porque es verdad que el cuerpo siempre guarda la cuenta, ¿no? Pero también hay que tener cuidado y diferenciar bien si es algo que ha ocurrido de una forma espontánea y que tú has sentido eso, pero que a lo mejor, bueno, pues ha sido algo puntual y no se ha continuado en el tiempo, ¿no? Y volviendo a la pregunta que decía Alejandro, no creo que sea lo mismo que te abuse un hombre a un hombre que abuse a una mujer. Me explico. Yo creo que si una mujer es abusada es terrible, ¿no? Igual que si abusa a un hombre, pero creo que los hombres pueden en un momento determinado, y Alejandro sabe más sobre eso, confundirte la identidad, ¿no? Es decir, confundirte la sexualidad, ¿no? Yo he encontrado muchas personas que han sido abusadas y que me dicen que no sé muy bien si me gusta esto, lo hice porque me gustaba o tal, ¿no? Bueno, es una decisión que es Ay, libre y que se da en la mira, adolescencia. Aquí está mi gato Fulo, es un golfo. qué Eh, gordo está. sí, está fuerte, no está gordo, está como yo, fuerte. Uy, perdón. Así Y, y son, entonces, así son. y entonces es un poco, ¿no? La situación, que no es lo mismo que si te abusa un hombre o te abusa una mujer, en qué edad ocurre, en qué circunstancias ocurren, quién lo hizo y obviamente cómo se ve afectada esa identidad y la corrección, la resiliencia que ha habido en el ambiente, claro, lógicamente, porque no es una cuestión de que yo tenga 30 o 40 años, ¿no? Vamos a suponer que me usaron con 10 y tengo 30 años. ¿Qué han pasado esos 20 años, no? ¿Cómo he superado eso? He entrado en un trastorno alimenticio, he tenido abuso de droga, a lo mejor abandoné los estudios porque me costaba mucho, tenía un TDAH y no me podía concentrar después del abuso, ¿no? No es solamente el tiempo que ha transcurrido, ¿no? También es cómo has organizado tú esa identidad, ¿no? Cómo has podido sobrevivir a eso y cómo has conseguido hacerlo. Por eso, a mí, yo creo que todos tenemos el mismo cerebro, pero cada uno tiene una mente diferente. Entonces, por eso yo creo que en Parcube tratamos de acercarnos al proceso individual de cada uno, no generalizamos, ¿no?
Claro, y algo que me gustó mucho a mí al estar interviniendo con Parcube, ¿no? Es esta parte que a diferencia de otros tratamientos que a veces te quieren llevar al evento traumático, nosotros no trabajamos eso, sino con lo que queda después. ¿Y cómo lo vamos a integrar? Porque al final del día, como dices, Manuel, muchos de nuestros consultantes de lo que se quejan en consulta es de la disonancia, del ruido de lo que quedó, de lo que pasó. Muchas veces la experiencia por sí sola, no sé si es verdad o no, pero ellos la pueden verbalizar, la pueden integrar, pero lo que queda, la confusión, el ruido, la sensación, la disociación, todo esto es lo que les surge acomodar. Y creo que cuando nosotros hacemos Parcube, justamente nos enfocamos en eso, en lo que sigue, no tanto en lo que pasó y en la adaptación de cómo integrar esto ahora y crecer desde ahí. O al menos, no sé, así lo estoy yo viendo, no sé qué opinan ustedes, así lo he usado yo el Bueno, lo enfoque. importante es lo que Y, opinen tu paciente o las personas que tú les ayudas. no, Si pues ellos ellos están contentos, encantados, lo están ¿eh? haciendo perfectamente, siempre lo digo, ¿no? El que hace bien el modelo es el que ayuda a sus pacientes. O sea, Bueno, pero además en el Congreso, para ir un poquito al hilo también del Congreso, creo que también eso es lo que se van a encontrar, o lo que al menos voy a intentar desde la ponencia transmitir. Yo siempre digo que intento llevar la teoría a la práctica, ¿no? Y la práctica a la teoría porque es muy complicado, porque hablamos de temas muy complicados. Y eso que dice Alejandro, justo lo que está diciendo ahora, en el Congreso es una de las herramientas que, por ejemplo, a mí me gustaría dar en mi ponencia, ¿no? Cómo a través de las cartas proyectivas, con un paciente tú le explicas cómo era antes, dos o tres cartas que identifiquen cómo se sintió en ese momento, no qué ocurrió, sino cómo se sintió y cómo se sintió después de aquello. Entonces, cómo yo trabajo con el pasado y decir con lo que pasó antes y con lo que pasó después, ¿no? Y cómo ayuda a la persona a hacer esa integración. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente que cogía una carta que era un niño feliz y aquello luego se convirtió en un niño triste, ¿no? Entonces nosotros trabajamos la incongruencia y lo que me llevó en su identidad, ¿no? Yo me consideraba un niño feliz, me consideré un niño y luego era un niño triste. Y como desde el Parcube, con las técnicas proyectivas, con los 12 pasos y con todo lo que ya sabemos, al final ayudamos a la persona a recobrar la identidad o a recomponerse un poco, a saber quién soy yo después de, ¿no? Y entender que sufrí un abuso, pero el abuso no me puede arrebatar que yo era una persona que le gustaba reírse, le gustaba divertirse, ¿no? también Entonces, están las cartas Shame también, que son para trabajar, ¿no? Para trabajar las sensaciones, sí, para sí. trabajar desde cómo se sintió, ¿no? Son más. De hecho, hay una ponencia de las cartas, sobre las cartas Shape, también vas a hablar de las cartas Parcube, Irene del cuerpo, que yo creo que es una de las más esperadas, porque todos tenemos siempre mucho de esto, ¿no? Todos tenemos un Cómo cuerpo, ayudar a las ¿no? Aunque, personas. aunque, aunque el de algunos sea más grande que el de otros, ¿no? Irene, y tú en tu ponencia que, Sí, yo bueno, en mi ponencia poquito. yo quiero transmitir que reparar o la reparación no es ir al trauma, no es esto que estamos hablando de ir a lo que pasó, sino reparar es poder escuchar y entender cómo es el sistema nervioso de la persona con la que estamos, qué hizo con lo que pasó y cómo ha sobrevivido y sobre todo también el poder ayudar a recablear este sistema que quedó truncado de alguna forma, ¿no? Mm. Con una energía que no se llegó a liberar porque no se pudo dar, ¿no? Porque los vínculos que quizás eran necesarios en ese momento no estuvieron acompañando, que yo creo que al final en todo abuso buena parte es esto lo importante, ¿no? Que no hubo esas figuras reparadoras o de apego disponibles, ¿no? Entonces creo que es importante el poder en sesión hacer de factores, ¿no? O cofactores reguladores de este sistema nervioso in situ, ¿no? De poder estar en esta regulación que faltó. Y Es que yo yo creo que hay mucha confusión sobre el apego. El apego siempre lo digo, no es ternura ni cariño, el apego es seguridad. Que obviamente un buen apego tiene que ir acompañado de cariño y ternura, pero el apego es seguridad. Entonces, lo peor del abuso es que no hubo nadie que lo impidiera. O alguien que me recogiera, que no me juzgara, que me ayudara a darle un significado, a darle una forma, ¿no? Claro, ¿qué Y significado le las puede dar un niño de narrativas. 6 años cuando con 10 de años descubre que le abusaron? Y las narrativas que se hacen a partir de esto, ¿no? Que cargas cuánto tiempo de tu vida y las vives en silencio, ¿no? Creo que con Parcube lo que hacemos mucho es como de alguna manera Perdona, Alejandro, eh, o peor, o se lo cuentas a alguien y te lo rechazan. No se lo cuentes a también, nadie, te lo estás claro. inventando. Eso no pudo Sí, ocurrir, algo habrás Esas hecho son tú cosas para de niños. provocarlo, ¿no? O sea, casi que en no, silencio en algunos casos. también y tomo como dice Irene, ¿no? Como dice Irene, ¿no? Que al final del día también verbalizarlo o exponerlo, la primera vez puede ser súper confuso porque tú mismo no sabes ni qué sucedió. Son sensaciones que tal vez ni palabras le has puesto. Lo que sale puede ser todavía más incoherente, ¿no?
Entonces, esta parte de saber recibir y contener, escuchar desde los principios y axiomas de Parcube, creo que nos ayuda muchísimo a este proceso de poder integrar y secuestrar la amígdala, vamos a decirlo así, de esa información tan impactante que pues el sistema nervioso no va a olvidar, pero sí va a poder convertir en una sabiduría, ¿no? En una anécdota. Bueno, en Creo que organizarlo. Pensar que para mantener una coherencia en la identidad yo tengo que identificarme con quien fui con 5, con 10 o 15 años. Le tengo que dar el mismo valor. Me acuerdo estábamos con Mari en Argentina, una chica, y cogió unas cartas, tomó unas cartas, y entonces me dice, María, ahí hay abuso. Y efectivamente había abuso. Y dice, es que yo no quería hablar de esto. Y digo, parece ser que hay una parte que sí, porque las cartas que cogió, que tomó eran muy Sí, evidentes. me Entonces acuerdo, nos me contó acuerdo. luego que es que ella tenía miedo de contarlo, porque cuando se lo contó a su madre se rió. Y era un curso donde solo admitimos a psicólogos y psiquiatras, imagínate, ¿no? Cómo en ese momento se apoderó esa niña de ella. La he vuelto a ver varias veces, bueno, aparte era un ángel y ahora es un ángel y medio. Y cómo el poder darle forma a narrarlo, ¿no? El no sentir que eso que tenía adentro tenía que guardarlo porque era sucio o era algo que le hacía a ella defectuosa, ¿no? Pero claro, obviamente lo que dice Irene, eso se guarda primero en una memoria somática, ¿no? ¿Qué es lo que impide que yo lo cuente? Porque tengo ansiedad, claro. ¿Cómo sé yo que no debo contarlo? ¿Cómo sé yo que tengo miedo de que me juzguen? ¿Cómo sé yo que tengo miedo de sentir ahora deseo por alguien, ¿no? ¿Cómo sé yo que tengo miedo a hacer lo mismo que me hicieron? Pues porque lo siento en el cuerpo, si no, no podría saberlo, ¿no? Y hay mucha vergüenza, ¿no? Y culpa también ahí, ¿no? Y en esta, el ocultamiento, ¿no? Que es algo como muy factor común, ¿no? Denominador, yo por lo menos lo que me encuentro en sesión, que a veces es la primera vez que tocan esto, ¿no? Delante de nosotros, ¿no? Porque no ha habido ese permiso, ¿no? De poder compartirlo, porque han vivido con esa culpa, ¿no? Y vergüenza. Perdona que te corrija, pero creo que no ha habido esa seguridad. No Ujú. es solamente el permiso, hay algo más, es una seguridad. Me preguntan aquí que si unimos ejercicios sensoriomotorios de Paco Octen. Bueno, yo el modelo Parkour lo creé yo y como creo que me lo he leído todo, me he leído el libro de los dos libros que tiene Paco Octen en Desclé, dos ladrillos importantes. Sí, sí hacemos también ejercicios Somatic Experience, que está hablando antes de descarga Irene, hacemos mucho también de Hakomi, en fin, usamos muchas técnicas. Pero fíjate que no es ya no es el permiso, es la seguridad, es saber que si lo cuento, estoy a Nadie me salvo, va. ¿no? No es que te den el permiso, es que te den la seguridad de que sé que te lo voy a contar y que puedes cargarlo en tus espaldas, sé que tienes las herramientas para ayudarme, sé que no me vas a juzgar, ¿no? Pero vuelvo al apego, ¿no? Al final el terapeuta es un apego de transición, ¿no? ¿Y qué daño puede hacer un mal terapeuta, verdad? Escucha, sí. Sobre todo cuando, por eso creo que este congreso de verdad, yo que soy, porque es que al final creo que este congreso sobre todo lo que creo que vamos a intentar, y porque he visto también vuestras ponencias, un poco es llevar la teoría a la práctica, es decir, casos reales, casos de personas. Es decir, porque al final el tema del abuso no es solo un trastorno, es decir, no es solo unas consecuencias, no es solo, es que al final detrás del abuso hay un sufrimiento. Y creo que Irene quizá en eso evidentemente sabe mucho más que yo, cómo para mí, al menos me parece lo más complejo también del abuso es como en tus momentos, que se supone que tiene que ser de tranquilidad, que es tu momento de estar de noche en tu casa, ¿no? Y cómo el abuso se lleva hasta tu tranquilidad, es decir, porque normalmente el abuso suele ocurrir en momentos de que se supone que las cosas tienen que estar tranquilas, ¿no? Al caer la noche. Y siempre te acuerdas, Manuel, de una de las primeras pacientes que yo tuve. ¿Te acuerdas que yo te llamé? Ay, Manuel, porque esta mujer me ha preguntado, era que yo entonces me acuerdo ya hace un poco de años, ¿no? Y que ella no podía meditar, no podía hacer yoga. Entonces ella era una persona que intentaba hacer todo lo que podía para tranquilizar porque tenía mucha ansiedad. Y me acuerdo cuando tú me contaste también lo del sistema nervioso, me contaste que al final esta mujer todo lo que había vivido había sido, se supone, Bueno, hay que poder estar en entender calma. lo mismo que hablábamos antes, o sea, el mindfulness, ¿no? Yo he sido profesor de yoga, el único bueno de ese viejo que uno ha sido muchas cosas. Y entonces, claro, el yoga yo lo recomiendo y el mindfulness yo lo recomiendo, pero es que hay personas que si tienen el sistema nervioso muy activado, muy en el simpático, no van a poder regularse, no van a poder meditar o hacer yoga porque le va a dar un ataque de pánico. Porque para ellos calmarse es peligroso. Porque Claro. ¿dónde aprende uno a calmarse? Aprende a calmarse con sus seres queridos, cuando nace y tu mamá te abraza o tu papá tal, o cuando juegas, ¿no? Si el juego está contaminado del abuso, si la calma está contaminada del abuso, si la confianza está contaminada del abuso, para esta persona va a ser un esfuerzo extraordinario poder hacer eso. Lo que los demás han aprendido de una forma natural, como hablar mi idioma español, para ellos va a ser extremadamente difícil. Y ahí es donde entran las señales somáticas, ¿no? ¿Cómo sé yo que eso resulta peligroso en tu cuerpo? Y a mí me encanta, ¿no? Esta teoría
de Damasio, de marcador somático, cómo esa ansiedad, esa señal en el cuerpo te está avisando de que estás en peligro. Y obviamente Sí. tú sabes que no estás en peligro, estás como una persona que quieres, que desea, pero tu cuerpo siente que estás en peligro. Mm. Y aquí viene a lo que decías hace rato, ¿no, Manuel? Esta ansiedad la vemos luego como que necesita calmarse, pero en realidad es una adrenalina que está buscando protección y seguridad. Y cuando el terapeuta Parcube la entiende y lo puede devolver, mágicamente esa defensa no cede, sino que nos aliamos a ella, porque entendemos que esa intranquilidad es esa inseguridad, ese apego seguro que no ha podido encontrar. Yo Está mismo, buscando para poder yo no he abrirse. sido abusado sexualmente, pero yo con mucha frecuencia confundo la calma con el vacío. Y con Sí. mucha frecuencia. Y mira que a mí me gusta leer y me gusta estar tranquilo, pero cuando empiezo a sentir calma me empiezo a sentir mal muchas veces. Tengo que hacer un sobreesfuerzo para decir, no, pasar un rato. No me quiero ni imaginar una persona que haya sufrido un abuso sexual o que haya tenido estas situaciones tan graves. O sea, me imagino que para ello, pues, calmarse tiene que estar, pues, Es vivir en una alarma constante en tu cabeza, claro. constante. Y la paradoja es que cuando el ruido se multiplica te da mucha ansiedad, pero cuando el ruido baja también te da ansiedad. Y entonces muchas veces lo llamamos en consulta pacientes resistentes, porque son pacientes cuando intentan un poco bajar esa ansiedad y calmarse, paradójicamente, a veces se sufre el efecto rebote, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado eso, Irene, lo que estamos comentando, ¿no? Que las personas se sientan raras porque intentan calmarse y le dan más ansiedad. Sí, no pueden. Es entrar en una zona de mucha incomodidad y también de frustración, ¿no? Porque no pueden. Es que realmente no es cuestión de voluntad, es que es algo autónomo, ¿no? Del sistema nervioso autónomo. Y Total. enlazando con lo que decías antes de la culpa, la vergüenza, y yo también he hecho muchísimas cosas mal y tengo muchos pacientes que le debo muchas sesiones de terapia, pero ¿cómo ocurre que hacen una técnica o van a un terapeuta o van a una escuela y no mejoran y entonces se sienten más defectuosos porque Sí. la técnica es buena o el terapeuta es famoso o la escuela tiene... Y entonces ellos sienten como que si no están ayudándome a mí es porque yo soy defectuosa, entonces no tengo remedio, ¿no? En vez de darse cuenta de que a lo mejor lo que le estás haciendo, la técnica que estás usando en ese momento, pues el cube o la que otra, no es la adecuada o no estás yendo al ritmo que la persona puede, ¿no? Porque eso acentúa su sensación de soy defectuosa, no valgo para nada, no hago nada bien, porque si la técnica X funciona, ¿por qué no me funciona a mí? ¿No? Si las otras personas se relajan y se duermen allí haciendo el Shavasana en yoga, ¿porque yo no puedo descansar y yo estoy aquí que me quiero ir corriendo de la Y habitación, lo ¿no? que le Entonces, pasaba a esta mujer, lo que le pasaba a esta mujer. mm, Se sentía defectuosa precisamente por eso, porque era una persona más de apego evitativo, decir que intentaba hacerlo todo bien, y mira que la mujer intentaba, digo, no. Y siempre me acordaré de aquella paciente que fue la segunda paciente que creo que tuve. Han pasado unos poquitos de años, Manuel. no, muy poco, ¿eh? Yo sigo teniendo 40. Sí, Bueno, es lo importante también de la psicoeducación, ¿no? Yo creo, ¿no? Con esto que comentas tú, Manuel, de poder entender, bueno, el poder ver que no es una cuestión de voluntad, ¿no? De esa parálisis, ¿no? O esa inmovilidad no fue elegida, ¿no? O esa hiperactividad no es elegida, sino que es la única forma que tiene el sistema de vivir, entre comillas, que sobrevivir realmente, ya lo Claro, sabemos. es que hay una cosa que ya lo hablaba Hewlett Jackson, un neurólogo del principio del siglo XX, que cuanto mayor es la amenaza o mayor es la recompensa, mayor es la inversión de la jerarquía cerebral. Exacto. Entonces, bien porque estamos en una situación que vamos a tener una posible recompensa o bien porque estamos en situación de peligro, lo primero que se desactiva es la reflexión. Ujú. Aparecen emociones muy fuertes, pero si esas emociones, el peligro o la necesidad de la recompensa continúa, entramos ya en zonas muy profundas del tallo cerebral y damos respuestas absolutamente animales e instintivas, ¿no? Entonces, cuanto más peor se sienta la persona, paradójicamente, más ansiedad va a tener, peor se va a sentir, más ansiedad va a tener y va a entrar en ese círculo vicioso de estallar o desmayarse, por ejemplo, ¿no? Y hay que explicárselo, claro. Que tú no sientes que estás en peligro, tú sabes que no hay ningún peligro. ¿Qué peligro hay en una sala de yoga donde te vas a tumbar y vas a cerrar el ojo? Pero si todo tu cuerpo siente que estás en peligro porque te estás inmovilizando, porque te estás cerrando el ojo delante de extraños, porque tienes que confiar en que nadie va a cerrar el ojo y te va a dar ahí un mazazo en la cabeza o te va a gritar. Claro, entonces entran en pánico y no saben por qué, ¿no? Y es porque su cuerpo les está mandando señales de estamos en peligro, ¿no? Y yo ella creo lo que que ve a su alrededor es un montón de gente que se está durmiendo o que se está creo relajando. que una de las mejores cosas que tiene que Manuel se lo lea todo y haga luego esto, el modelo Parco y haga las cosas que hace, precisamente es
Y en eso te quiero dar las gracias, Manuel, porque no solo lo que me has ayudado a mí, sino lo que ayuda a tanta gente. Yo te conocí en Redime, que venías a darnos una charla para explicarnos un poquito qué ocurre en el cerebro, ¿no? Y al final explicarle a las personas esto desde la biología, es como, yo lo que veo en la consulta muchas veces es como ya no soy yo, ¿no? Yo no soy defectuosa, mi cuerpo lleva una forma de quererme proteger, ¿no? Y ahora yo ya tengo que intentar ayudar a mi cuerpo, ¿no? Y ya no es lo mismo, yo necesito ayuda, a yo me voy a ayudar a mi cuerpo, ¿no? Este sí que Y necesita así que, ayuda. Manuel, te quiero dar las gracias porque entender las cosas desde donde tú las explicas da mucha sensación de seguridad. No soy defectuosa, no es mi culpa y claro que se puede hacer algo porque ya no soy yo, ¿no? Es una parte de mi cerebro, una Es parte de mi que sistema nervioso es lo totalmente que hablaba regulado. Irene, o sea, un niño de 5 o 6 años, cuando le ocurre algo malo, siempre se va a sentir culpable y vergonzoso. Ahora me estoy leyendo una novela que se llama, no tengo amigos, pero leo mucho, que es al este de René, la novela está de John Stapleton, sí, al este de René, que hicieron una película, y describe a la maldad, ¿no? Y la maldad surge de la necesidad de amor, ante una sensación de no voy a conseguir ese amor, por lo tanto lo voy a convertir en una sensación de seguridad con el poder, ¿no? Como decía antes. Y no significa que no haya culpa o vergüenza, significa que esa culpa y esa vergüenza se va a hacer hacia los demás. Y muchos pacientes, esa culpa y esa vergüenza van a ir hacia adentro y se van a convertir en sus peores enemigos. Amigo, Pero porque un niño de 7, 5 o 9 años, cuando sufre una situación así, no puede sentir otra cosa que no sean culpa y vergüenza, porque el sistema está preparado para sentir qué he hecho mal, para no formar parte de mi familia, para formar parte del grupo, para formar parte de tal, ¿no? Y la culpa y la vergüenza son las formas que tenemos los seres humanos de poder encontrar ese equilibrio, esa forma de pertenencia. Y es inevitable que aparezcan. ¿Para hacia dónde aparece? Pues ahí, por eso también quiero hacer la ponencia sobre la personalidad de los abusadores, que se habla muy poco de eso, ¿no? De la mente de los monstruos, ¿no? De qué tienen estas personas dentro de la cabeza para llegar a hacer esto. la paradoja es que un niño, yo lo entendí, es que eso me ayudaste muchísimo a entenderlo y los pacientes, la verdad, y cuando lo explico, todo el mundo le encuentra mucha coherencia. Si al final yo tengo la culpa de que me hayan abusado, si yo cambio y yo hago algo diferente, tengo esa falsa seguridad de creer que ya no me vuelve a ocurrir más, ¿no? Entonces, al final, como esa culpa te ayuda a tener un falso control cuando no hay control de nada, porque evidentemente un niño no tiene la culpa de que lo abusen, pero en el cerebro de un niño, yo siempre intento que las personas se pongan no en lo que nosotros sabemos como adultos, sino en el cerebro de un niñito, ¿no? Un niño chico. Al final, esa sensación de yo tengo la culpa le da seguridad, porque si yo cambio la forma de hacer las cosas no me vuelve a ocurrir, ¿no? Y la vergüenza Y igual. La vergüenza es una forma de decir no soy una amenaza. claro, No soy no va una a quedar amenaza. así. O no me vais a amenazar. Eso lo entiendo menos, pero bueno, ahora mismo no eso sí, pero lo segundo que has dicho Bueno, la de, vergüenza hacia afuera, el humillar a los demás me da sensación de poder. Entonces, cuanto más vale, eso necesito a sí. la otra persona, más invulnerable es. Entonces, ese Sí que miedo que han serían sentido lo sensaciones. convierten en una sensación de poder hacia los otros. Claro que sí está conectado porque sería como un poco el perfil de los narcisistas, ¿no? Claro. Va, ahora Mientras más sí. inseguros se han sentido, más miedo han sentido, más necesitan sentirse invulnerables de cara a los demás, incluso en su propio diálogo hacia sí mismos, ¿no? Y no están bien, ¿eh? No son felices, porque obviamente no se puede ser feliz, pero sí se sienten a salvo. Al final, la fidelidad, la supervivencia, que como a veces lo llamo yo, ¿no? Esa fidelidad que uno tiene a intentar Nos sobrevivir. quedan un par de minutos porque quería entrar ahora, esta Fernanda hizo un concurso y tiene que regalar las entradas y todo. No sé cómo bien cómo se hace, creo que os tengo que echar y dar la entrada a No sé cómo ella. Puede ocurrir yo cualquier cosa, puede me que el directo lo salgo. termine dando el gato, pero bueno, el caso es que, Alejandro, ¿tú sabes cómo se sale de aquí? A pues ver. creo que yo os he hecho. Yo Aquí los nada más influencers, salte. Manuel, aquí los influencers. Yo te he hecho. Pero Oye, simplemente terminar y decir que en una guerra, ser un psicópata o tener un trastorno límite de personalidad es adaptativo. Yo tengo ahí mi alma biológica. Entonces hay que entender que en un sitio donde se producen monstruosidades, ser un monstruo es adaptativo. por Y- supuesto, Sí. por Y supuesto que sentirse sí, como un monstruo es adaptativo. totalmente. ¿Tú qué quieres decir? Claro, es adaptativo. Nada Julio, más para cerrar, tenemos ahí saludos de Luis Diego Trejos desde Costa Rica que nos manda muchas felicidades y lo esperamos ver en el Congreso a toda la gente que nos está viendo por ahí. Les agradecemos su Alejandro, la fecha del atención. Congreso, ¿cuándo es? ¿Te Venga. acuerdas? 20, 21 y 22 de marzo. Eso. Ey, ¿Eh? para recibir la primavera todos juntos. Qué bonito.
La verdad es que sí. Manuel, muchas gracias por este espacio y por todo, como Nada, siempre. darle las gracias a Fernanda, que la verdad es que está haciendo un trabajo increíble y pone Gracias. orden en mi caos y ayuda a que esto se haga una realidad. Y el gato este, Bueno, yo tengo dos gatos, uno de apego evitativo y otro de no apego sé, yo voy a ansioso. intentar salir a ¿Adivináis ver si cuál es puedo el de entrar apego en ansioso? Tanda. Porque el de evitativo, como nunca está, no puedes saber quién es, pero tengo dos gatos. Bueno, voy a darle paso a Fernanda, a ver cómo se hace esto. Fernanda, socorro. A ver cómo se hace esto. Joder, yo dándole al otro. A ver aquí. Alejandra, aceptar. Fernanda, no me dejes solo. A ver si me dice que está aquí. A ver, Fernanda. Le mando un WhatsApp. Pues eso, el 19, 22, 20, 21 y 22 de marzo vamos a hacer el Congreso de Abusos Sexuales y lo vamos a hacer en lo que es la mañana de América y la tarde de España para que así sea más cómodo para que todos podamos acceder. Aquí tengo a Fernanda. Yo me siento aquí como cuando tenía 1 año y me perdía en la feria, solo y abandonado. Ya estoy Fernanda, que aquí me para sentía muy confirmar la solo. imagen. Mi gato Me no me da imagino. cariño, mi gato solo me da estrés. Disculpen aquí por cortar la interrupción, pero claro, tenemos que seguir. Estaba muy entretenido y muy interesante la conversación. Eh, y agradecía también a todos ellos por participar. Pero tenemos que seguir con el concurso y si alguien quiere seguir escuchando, claro, tiene que inscribirse también en el congreso, que va a estar muy bueno. Entonces, seguimos, ¿te parece, Manuel? Yo sí, yo soy un mandado. En Ok, España decimos un mandado cuando decimos que nos mandan. ya. Bueno, recuerden todos que somos psicólogos, por lo tanto, expertos en esto no lo somos, ¿sí? Pero aquí yo voy a compartir la pantalla de mi computador porque quiero dar la mayor transparencia posible en este concurso. El concurso, los comentarios tenían que estar aquí, en esta ficha, ¿sí? Tenemos muchos comentarios y la página que voy a utilizar para hacer el sorteo es esta, ¿ok? Entonces, por lo que entiendo, copiamos aquí. Primero vamos a actualizar la página por si hay alguien que eh, habrá puesto su comentario a última hora. De hecho, Yo te tenemos digo algo, comentarios. si vas a hacer algo que sea una trampa o ilegal, que sea al menos por 1 millón de euros. Por menos no te compensa, Fernanda. Perfecto, Manuel. Eso me tranquiliza. Sí. Ya, 78 comentarios tenemos. Entonces, comenzamos a cargar los comentarios. Manden sus corazoncitos de suerte. Ahí van todas las fotitos de las personas que han participado. Ay, a una la he reconocido. Crucen los dedos, crucen los dedos. Hay una que la he reconocido, que es de Guatemala. Wow. Es que va muy rápido. Hay Bueno, de es que Chile, hay de Argentina, hay de una de México. No, no, sí, sí. Ganadores, son 2 ganadores, ahí lo vamos a hacer todo muy... Y filtrar duplicados, no, no de menciones, no, vamos a ponerle duración de segundos en 5 segundos, sortear de a uno, no, y confirmamos, están todos listos, ahí abajo se ven todos los comentarios de todas las personas, son muchos. Todas estas personas respondieron a una pregunta sobre el Congreso y confirmamos, ¿vamos, Manuel? ¿Das venga, ahí dale. lista? Listo, confirmamos. No vamos a actualizar nuestro plan, muchas gracias. Confirmar. Comenzar a la 1, a las 2 y vamos. Qué horror, qué parafernalia. Ya, ya, hay que ponerle emoción. Sí. A mí, yo no para ludópata no sirvo. Ya, ya. Ganó Psicología y Familia. Ahí está su comentario y la persona que etiquetó, así que está bien. Psicología y Familia, nos comentamos, o sea, nos vamos a poner en contacto con ella para darle su entrada. Bueno, Y lee la el vez. comentario que hizo ella. ¿Cuál fue la Ah, ya, pregunta y cuál perdón, era el perdón. comentario, Fernanda? Ay, Manuel, me pusiste el aprieto. No me acuerdo la pregunta en memoria aquí. ¿Qué significa para ti reparación cuando pensamos en abuso sexual y trauma? Esa es la pregunta. Y su respuesta aquí no está completa porque pone solamente una parte, pero dice que reparar es acompañar a la persona a comprender desde el amor a sí misma de lo que ha vivido, recuperando su dignidad sin juicios. Qué Ahí está, bonito. psicología y familia. Y Y ayudarla a que pueda entenderse, ¿no? Porque la mayoría de las veces las personas con abuso son sus peores enemigos, ¿no? Hay que ayudarlo a trabajar esa disociación, esa lucha que tienen dentro, ¿no? exactamente, es verdad. Y la segunda ganadora es la vecina de junto.
¿ok? Ella comentó, reparar para mí es ayudar a ser visto, a no justificar, a poder sentir, ayudar a validar emociones y aprender a ser después de lo ocurrido, aceptar todas las partes que nos forman. Anda, qué Ahí bonito. entonces, sí, muy bonito, la vecina de junto, que bueno, después sabremos cómo se llama la vecina de junto, pero ahí está Bueno, por nuestra lo menos ya segunda sabemos quién es ganadora. junto. Lo que no sabemos si Ya, es un pueblo o un vecino, en fin, pero bueno. bueno, también puede ser. Y Claro. ahí está ahí la persona que etiquetó. Así que ahí tenemos las dos ganadores. Muchas felicitaciones ahí con Fernal y todo el tema. A los que no han ganado, bueno, sigan atentos a las redes sociales, ¿no es cierto? Vamos a tener más concursos, podremos hacer otros concursos, Manuel. Claro, claro, todo Así lo que que no se quieras. desanimen, ahí Zico Ale Cortes puso cara triste, pero no, Sí. no se desanimen. A mí, mientras no me des más trabajo, haz lo que quieras. No, no, yo me encargo, lo hacemos. Así que a las dos ganadoras nos ponemos en contacto con ellas para darle su entrada al Congreso. Pues Y a muy los que bien. no, bueno, pueden entrar a www.parkour.com y ingresar al Congreso para... También os recordamos lo del webinar, que tengo un webinar gratuito Tenemos, que yo no me sé ¿verdad? la fecha tampoco, que es porque es un tema que quiero escribir un libro nuevo, a ver si salgo ya de la procrastinación y de que es sobre la diferencia entre ansiedad y ataques de pánico, que me parece tan interesante. Quiero escribir un libro sobre eso. Y el Y sí, webinar exactamente sobre eso, aquí lo tengo. Diferencia es entre ansiedad y gratuito, sí. ataques de pánico, parecido pero diferente. Es el miércoles 18 de febrero, Manuel. Si yo me doy el Día del Amor, celebro el Día del Ataque de Pánico. Exactamente. Ojo que el Bueno, con webinar es 4 días de gratuito, retraso. ya, un poco, pero nunca es tarde, dicen. Sí, eso nunca es tarde. Tengo al gato de apego ansioso. Ojo que el webinar es completamente gratuito y tienen que aquí inscribirse, sale la página en cursosparcube.es. Ojo con eso, Sí, ¿sí? o que entren en parcube.com, sí, y desde ahí pueden inscribirse, sí. Exactamente. Y la otra noticia que tenemos es que, esta es la nueva, tenemos canal de WhatsApp, en WhatsApp, obviamente, de la Academia Parcube para que también nos sigan. Está todo en Instagram para que ahí escaneen el código y los redirija exactamente al WhatsApp de la Academia, en donde se van a enterar de los nuevos cursos, las masterclass, algunos descuentos que podremos hacer ahí exclusivos para la Academia del canal de WhatsApp. Pues Eso, nada, pues nada. Muchísimas gracias y a ya ver te si mando. conseguimos hacer un mundo un poquito mejor. Claro que sí, vamos por eso. Pues hasta pronto. Muchas Chao, gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. chao, hasta pronto.